Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, honorables senadores y senadoras, a todo el pueblo colombiano que nos acompaña el día de hoy. Creo que este es un debate muy importante para Colombia. En este Congreso permanentemente se discuten temas que a mi juicio merecen el debido respeto de los colombianos, pero no puede existir en este país un debate más importante que el de la atención a la niñez colombiana. Estos debates deberían ser de esos debates que permanezcan en la discusión diaria de este Congreso, porque finalmente este Congreso y este gobierno, en relación a la atención de la niñez colombiana, pues de verdad se queda corto frente no solamente a los recursos que tiene que entregarle a los niños y niñas de Colombia, sino que desafortunadamente este Congreso y el gobierno nacional se vuelven insensibles frente al dolor que padecen a diario miles y cientos de niños en nuestro país. A veces se le da mayor trascendencia a algunos temas de orden político que los han vuelto temas de profunda discusión. Pero hoy, honorables senadores y senadoras, quiero traer a la discusión de ustedes y a la discusión del país la grave crisis humanitaria que vive la niñez colombiana. Y esa discusión pasa por la responsabilidad que tiene este Congreso de tomar decisiones. Estamos a puertas de iniciar la discusión del presupuesto general de la Nación y estamos también en este momento discutiendo algunos proyectos de ley que se han radicado en el Congreso de la República que benefician directamente a la niñez colombiana, como el derecho a no padecer hambre, como el derecho a seguridad alimentaria para los niños en este país y como el derecho a la educación gratuita e integral para los niños en Colombia. Estos temas deberíamos de abordarlos en la realidad de nuestro Congreso y en la realidad misma de nuestras competencias. En primer lugar, quiero recordarle al Congreso y al país la responsabilidad que nosotros tenemos por mandato constitucional. El artículo 44 de la Constitución Nacional determina que los derechos fundamentales de los niños a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada, a su nacionalidad, deben ser y deben estar como prevalentes por encima de cualquier otro derecho. Y además, los niños colombianos, lo establece el mismo artículo de la Constitución Nacional, el artículo 44, deben ser protegidos de toda forma de abandono, de violencia física moral, secuestro, abuso sexual, explotación laboral y económica y de trabajos riesgosos. En últimas, dice el artículo 44, en su inciso final, los derechos de los niños prevalecen por encima del de los demás. Para esa realidad constitucional, el Estado colombiano tiene una herramienta, y tiene una herramienta que se ha denominado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un instituto que históricamente le ha servido al país, un instituto que históricamente ha atendido en buena medida las necesidades de miles y de millones de niños que están en alto riesgo, que se encuentran en zonas abandonadas del territorio nacional y que se encuentran en las zonas marginales de nuestras grandes ciudades y de nuestras grandes capitales. Pero desafortunadamente esta institución, con el paso del tiempo, ha venido perdiendo su misión
esta institución con el paso del tiempo ha venido perdiendo su responsabilidad y ha venido perdiendo su competencia. Y ha sido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar blanco de múltiples ataques de corrupción, de clientelismo y de politiquería, que desafortunadamente hoy no le permiten al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigir su misión y su visión a la atención integral, eficaz a la niñez colombiana. Y quiero referirme solamente a uno de los aspectos de la visión que tiene que ver con que el ICBF es una entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención, protección integral de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Ojo, protección integral de la niñez en este país. Es muy importante que tengamos en cuenta esa figura de protección integral. En el origen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y perdónenme que me remonte a 1986, se determinó que por COMPES 2278 y por Ley 089 del 98 se establece un plan de lucha contra la pobreza absoluta que estableció para ello la generación de empleo y se define un plan específico para los niños que se denominó el Plan de Bienestar y Seguridad Social en el Hogar, que se denominó o se desarrolló a través de los proyectos de hogares comunitarios de bienestar familiar. O sea, la ley 089 da origen a los hogares comunitarios de bienestar familiar. Y ese origen tenía una razón de ser. O sea, nace el ICBF y nacen también los hogares comunitarios de bienestar familiar. Y nacen con una responsabilidad. El artículo 2 del Acuerdo 021 del 96 nos definió cuál era el carácter y cuál era la competencia de esos hogares comunitarios. Y entonces dijo que será ejecutado ese plan de atención a la niñez colombiana por las familias de los niños beneficiarios del programa, que se constituirán en asociaciones de padres de familia u en otras formas de organización comunitaria, y quienes a su vez tramitarán con su personería jurídica con el ICBF y celebrarán contratos de aporte para administrar los recursos. Me explico. Ese acuerdo, el Acuerdo 021 del 96 dijo, se crean los hogares comunitarios y esos hogares comunitarios tendrán una administración comunitaria donde participan las madres comunitarias y participan los padres de familia como asociación y contratan con el ICBF en una denominación jurídica que se creó especialmente para este tipo de figuras, que fueron los contratos de aporte. Esa figura comunitaria es muy importante porque es una figura blindada contra los ataques de la corrupción, contra los ataques de la politiquería, y es muy difícil que en un hogar comunitario o en hogares comunitarios constituidos en una asociación, es muy difícil que un padre de familia con otro se ponga de acuerdo para robarse los dineros de la alimentación o para robarse los dineros de los niños o para robarse los recursos. Ahí hay una especie de control social que difícilmente pueden corruptos entrar a romper ese esquema comunitario y ese esquema que se genera como un mecanismo de blindaje para que no entren ningún tipo de estos actores. Obviamente en algún momento a estas asociaciones pueden haber llegado, llegaron en su momento este tipo de actores, pero finalmente esa figura fue la que dio origen, en principio, a todo el escenario de protección de los niños y niñas de Colombia a través de la figura de hogares comunitarios. Entonces, así nace la protección de los niños. ¿Pero dónde nace este programa? Este programa no nace en los sectores de mayores condiciones sociales, en estrato 4, 5, 6, 3, no. Este programa nace justamente en los sectores populares, en el estrato 0, en el estrato 1, en las zonas rurales donde difícilmente son atendidos los niños de Colombia. Y en ese estado de cosas se convierte en esta figura en un mecanismo de protección y de aseguramiento para los niños y niñas de Colombia. En ese ir y venir de los años, hemos contabilizado ya 30 años de funcionamiento de estos hogares comunitarios y de estas asociaciones.
30 años difíciles, 30 años complejos, 30 años que se han generado dificultades para la atención de los niños, unos años con recorte de presupuestos, otros años con un presupuesto mayor, porque finalmente no ha habido una política pública integral, como lo dice el mandato constitucional, que los derechos de los niños prevalecen por encima de los demás. Y podemos contabilizar hoy, después de 30 años de funcionamiento de los hogares comunitarios y de estas asociaciones, podemos contabilizar que han pasado por allí, por estos hogares, por las manos de las madres que han atendido estos programas, más de 18 millones de niños y niñas han pasado por ahí. Y quiero confesar algo, no confesar algo, quiero compartir algo con ustedes, que lo he hecho ya en otras sesiones de este Congreso. Yo hice parte de uno de esos hogares comunitarios de este país. Toda mi primaria la hice en un hogar infantil del ICBF. Y gracias a esta institución, yo hice mi primaria y lo digo con el mayor de los orgullos. Yo soy hijo de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo sé lo que es un grupo de mujeres cuidarnos mientras nuestras mamás o nuestros papás tienen que ir al mundo del trabajo, y por no quedarnos solos en las casas, pues obviamente nos cuidaban todo el día. Y yo hago parte de ese proceso, e hice parte de ese proceso, y lo digo con mi cabeza en alto, porque me siento orgulloso de haber sido formado y educado en toda mi primaria por un hogar comunitario del ICBF. Y lo digo con toda tranquilidad en un barrio de Cali, en el barrio San Marino de la ciudad de Cali, en un barrio del nororiente de la ciudad de Santiago de Cali. Se conformaron estos hogares de los que les estoy hablando, con hogares infantiles, hogares comunitarios, madres FAMI, hogares agrupados, madres sustitutas y madres tutoras. Se fueron diversificando las modalidades. Unas se encargaban de cuidar a los niños de 0 a 9 años, después se fueron recortando las edades hasta que hoy estamos en 0 a 5 años, políticas del gobierno nacional. Pero otras madres se dedicaron a cuidar la familia, que son las madres FAMI, acompañar a las familias para que esas familias tuviesen una preparación para la atención de los niños, porque en muchos de los casos, muchas menores de 16 años, de 15 años, estaban teniendo bebés y no tenían quien las educara, quien las acompañara, y eran estas madres FAMI las que salían a proteger y salían a educar y acompañar a esta madre con su menor y con su niño. Y también lo hicieron las madres sustitutas, y lo siguen haciendo. Madres sustitutas que son las que reciben en sus casas a niños en condiciones de enfermedad, de discapacidad, a niños con unas situaciones de salud absolutamente inmanejables por cualquier entidad, y estas mujeres, con su corazón, con su alma, con su entrega, han cuidado a estos niños y los cuidan con toda integridad. Lo mismo el programa de madres comunitarias. Yo lo he explicado N veces en este país. ¿Quiénes son las madres comunitarias? Una mujer que cuida a 14 niños en su casa. Una mujer que hasta hace 3 años no recibía sino una cosa que le llamaban beca, una bonificación que no subía a los 200.000 pesos, honorables senadores, mensuales. Cada 2 meses le daban dizque una bonificación o una beca de 180.000 o 200.000 pesos. Y esa figura, aún a pesar de que esa madre no recibía casi que absolutamente nada, esas madres por 30 años cuidaron a nuestros niños. Y cada madre, para explicar gráficamente, cada madre de estas en su casa, en su hogar humilde, cuida a 14 niños todo el día, en jornadas laborales absolutamente complejas y difíciles. Ellas inician la jornada de atención a los niños a las 7:30 de la mañana y perfectamente están terminando de entregar el último niño a las 5 o 6 de la tarde, que lo recojan sus padres porque están laborando todo el día, o su madre cabeza de familia, o su madre soltera. Esas madres FAMI que también desarrollan esa tarea, honorables senadores y senadoras especialmente. Este es un debate también a la reivindicación de la mujer. Este es un debate a la reivindicación de una figura maternal, pero también de una figura que históricamente estos gobiernos y estos estados no las ha puesto en su lugar.
y no les ha reconocido sus derechos y no les ha cumplido con los mandatos de igualdad. E históricamente las madres comunitarias, más allá de ser madres comunitarias, son mujeres e históricamente han sido desconocidas, y yo lo he dicho públicamente, han sido humilladas y desconocidas por el Estado colombiano y por la sociedad. Casi que nadie en Colombia conoce estos programas. Casi que nadie en Colombia entiende que cuando las mujeres humildes salen a un trabajo, son otras, las del mismo barrio, las de la misma cuadra, las que se quedan asumiendo el cuidado de sus niños para que no les pase absolutamente nada. Yo les decía esto algún día a las madres: cerremos los ojos y ¿qué pasa si las madres comunitarias desaparecen? ¿Qué pasa si 65.000 madres desaparecen hoy? Pues quedarían 1.900.000 niños sin atención. 1.900.000 niños sin atención. ¿Cuánto cuesta eso? No lo miremos en valores, no lo miremos en la discusión económica, miremoslo en la construcción de sociedad. Miremoslo en la responsabilidad de la niñez colombiana. ¿Qué significa que 65.000 mujeres humildes de los sectores populares tengan bajo su cuidado a 1.900.000 niños y niñas de Colombia? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué papel están jugando? Cuando nosotros venimos a legislar, nosotros ni nos enteramos de que en un sector popular hay una mujer cuidando 14 niños. Cuando nosotros venimos acá a discutir el país, entre comillas, hay otras 65.000 mujeres que están en esas laderas, que están en el campo, en la zona rural, cuidando y protegiendo a 1.900.000 niños. Nos faltan más, porque tenemos casi 800.000 niños por fuera de esta cobertura. Puede ser más la información o menos, pero en verdad tenemos casi 700, 800.000 niños que desafortunadamente este programa no los cubre. Y quería, perdónenme que me haya extendido tanto en ese tema. Miremos la realidad después de 30 años de trabajo de estas madres, cómo se encuentran ellas. 14.000 madres superan los 55 años de edad. 3.000 superan los 65 años de edad. Es decir, el 25% de la población se encuentra ya en edad de pensión. Muchas de ellas, honorables senadores y senadoras, están ya en condiciones de incapacidad. Hay madres comunitarias de 80 años, de 82 años, senadora Edison Delgado, Leonila, amiga nuestra en el distrito de Buenaventura, y muchas mujeres que asumen esa responsabilidad tan enorme para el país, y muchas de ellas también presentan por el cuidado y la atención de niños. Es que manejar 14 niños, construyan un imaginario ustedes, senadores y senadores, hoy, y piensen que los dejan un día, 9 horas, con 14 niños. ¿Qué se pueden hacer ustedes? Y no en grandes espacios, en espacios reducidos, porque las casas donde están las madres son espacios pequeños, son casas de 80 metros cuadrados, 60 metros cuadrados. Piensen ustedes cuidar 14 niños, no piensen 8 horas, 9 horas, 2 horas. Cuiden 14 niños 1 hora. Es absolutamente imposible. Imposible. Pero estas mujeres con el corazón lo pueden hacer. Y lo han hecho por más de 30 años. Y es la sensibilidad que yo quiero traer hoy aquí. Es parte de lo que nosotros hemos querido hoy abonar en este espacio. ¿Qué ha pasado con los derechos laborales de estas mujeres? Claro, esto sensibiliza y nos pone ahí nos revuelve un poco el intestino y nos pone a pensar qué ha pasado. Pues hombre, desafortunadamente este Congreso nunca legisló en favor de estas madres. Nunca. Nunca legisló en favor de ellas. Y tuvo que morir una madre en el año 2012 para poder que se iniciara ese proceso de visión, de verlas, de empezar como a mirarlas. Y una madre comunitaria en la ciudad de Cali, con una enfermedad complejísima, presentó acción de tutela
para que se le atendiera su condición de seguridad social en salud. Y una semana después de haber muerto esta madre comunitaria, salió esta sentencia. La sentencia T628 del 10 de agosto de 2012, diciéndole la responsabilidad de la seguridad social para esta madre, pero ya era tarde. La madre ya había muerto, pero le dejó ese legado a todas sus compañeras. Y esa sentencia le dejó la responsabilidad al Congreso y al gobierno de tomar todas las acciones para garantizar que los derechos de las madres a seguridad social tenían que establecerse en Colombia. Desafortunadamente, el gobierno no tuvo en cuenta la sentencia y le correspondió entonces a las madres acudir, desafortunadamente, a lo que tienen que acudir a veces muchos colombianos, a una acción de protesta que se denominó el paro de 2013 de las madres comunitarias. Acuérdense del paro de 2013. Ese paro de 2013 convulsionó un poco este Senado y este Congreso, y logra ese paro de 2013 una serie ya de visión, de ideas de lo que era la realidad de las madres comunitarias, y entonces en ese momento, producto de ese paro nacional de madres, se logra un acuerdo con el gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior, doctor Aurelio Iragorri Valencia, y el doctor Marco Aurelio Zuluaga, y logran entonces definir que en el marco de esa sentencia, pero también en el marco de la lucha de estas mujeres, logran entonces definirles que esas mujeres tendrán contrato laboral a término indefinido a través de las empresas administradoras del servicio, como le denominan, no a través del ICBF, como debería ser la responsabilidad. O sea, no de terceros, porque en Colombia está prohibida la tercerización. Debería ser en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque esos niños son de nosotros, de todos los colombianos. Y como son niños de los colombianos, quien debe asumir la protección integral es el Estado colombiano. Y entonces se logra ese acuerdo, pero también se logra no solamente el de la contratación laboral, sino que también se acuerda formar una mesa para discutir el tema pensional y el tema de seguridad social de las madres. Pues, ¿qué quiero decirles? Nada de eso se les cumplió a las madres. No se les cumplió. Solamente se les cumplió lo que mandaba la sentencia, llegar a un salario mínimo. Hasta ahí llegaron las madres comunitarias en esa época. En un debate de presupuesto general de la Nación con el ministro de Hacienda dijo lo siguiente: vamos a aprobar aquí en la Cámara de Representantes el presupuesto del 2014. ¿Qué les va a dar? Salario mínimo, aporte a salud, aporte a pensiones, aporte a cajas de compensación y un contrato laboral a término indefinido. En un año. Dejémoslo allí. Estamos a 2015, honorables senadores. Lo dijo el ministro de Hacienda discutiendo el presupuesto de 2014. Tendrán todo: salario mínimo, seguridad social, y no contratos de esos por ahí tercerizados, no, sino contratos a término indefinido, honorables senadores y senadoras. Y lo quiero decir porque aquí se escucharon gritos por todo lado, pero ¿cómo van a pedir que las contraten a término indefinido? Pues esto fue lo que definió el Estado. Y se logra entonces, en varias proposiciones que presentamos algunos senadores acá, se logra entonces en la ley 1607, incluir en el artículo 36 que las madres serán formalizadas laboralmente. Ese fue un avance muy importante para las madres. Y cuando se habla de formalización laboral, ¿se habla de qué? Pues de que las madres van a tener contratos de trabajo estables, con seguridad social, senador Roosevelt. Eso es lo que habla la formalización laboral, y eso lo aprobamos nosotros aquí en este Congreso en la ley 1607 del año 2013. Muy importante que hayamos sacado esa ley, pero miren la otra sorpresa que nosotros traemos. Sucede que no solamente fue el Congreso en la 1603, miren los antecedentes de esto. Ley 1603 de 2013, ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, sentencia T628 de 2012, entregándole derechos a las madres. Y 2 meses antes de la elección presidencial, el presidente Juan Manuel Santos le envía una carta a las 69.000 madres comunitarias del país y les dice: mi apreciada madre comunitaria, hoy he querido escribirle para saludarle y agradecerle de corazón por el trabajo tan valioso que cumple en beneficio de los niños y las niñas de Colombia.
Por eso asumí personalmente el compromiso de formalizarlas a más de 70.000 madres comunitarias que hoy en el país atienden a 1 millón de niños en todo el territorio nacional, y ya estamos iniciando el proceso. Ahora ustedes podrán contar con beneficios como contrato laboral, sueldo, salario, prestaciones de ley, como tiene que ser, como debe ser. Lo dijo en ese momento el presidente candidato doctor Juan Manuel Santos, y dijo al final: de nuevo les agradezco y las felicito con todo entusiasmo por la responsabilidad con la que han asumido el cuidado de nuestra niñez, de esos pequeños que sentirán la generación de la paz. Compromiso del presidente de la República de formalizar laboralmente a las madres comunitarias, de darles sus garantías laborales a todas las madres. Yo creo que hasta ahí estábamos bien. Entonces aquí es donde yo he denominado en esta gráfica la traición de Cristina Plazas, porque hasta ahí todo venía muy bien. Hasta ahí todo venía muy bien. La ley 1607, la sentencia T628, la intervención del ministro de Hacienda, el compromiso de los senadores y senadoras de asumir esta responsabilidad, y ahí fue Troya en la dirección de la doctora Cristina Plazas. O sea, hasta ahí veníamos muy bien. Yo pienso que, o sea, todo este comentario que hemos venido haciendo, toda esta descripción, nos ubica en lo que ha sido el derecho de las madres. Y las madres hoy, honorables senadores, con todo lo que hemos visto, ¿qué deberían tener, senadores y senadoras? Pues deberían de tener su contrato de trabajo, ¿cierto? Indefinido. Y deberían estar formalizadas laboralmente. Pero ahí es donde llega, excúseme si utilizo este término, doctora Cristina, la traición de Cristina Plazas, porque ustedes destruyeron todos esos sueños y todas esas cosas bonitas que estaban escritas. Usted y una señora que huyó del ICBF, no huyó, no, está por ahí en una alcaldía, ahora me refiero a ella, la señora Karen Audinen, hizo lo que tenía que hacer y se fue, porque en eso también tengo que ser justo. La articulación y la estructuración de todo este daño se construye desde allí. Y miren de lo que estamos hablando, del presupuesto de las madres. Estamos hablando de un presupuesto, del ICBF, de 4.5 billones para la atención de la familia y de la primera infancia. No es cualquier presupuesto. Hace 4 o 5 años no teníamos ese presupuesto. Hoy tenemos un presupuesto bastante abultado para eso. Pero miren el análisis que nosotros hemos hecho muy rápido, a mano alzada. Nosotros hicimos una matemática de tienda y dijimos, bueno, el presupuesto global es de 5.2 billones en el ICBF, el universo global de niños atendidos es 1.8 millones de niños, la asignación por niño al año según ese presupuesto es 2.2 millones 800, asignación por unidad de servicio 40 millones, y nosotros en el análisis que hemos hecho es que un niño realmente lo que se puede gastar son 22, 23 millones en cada uno de los centros de atención. La pregunta que nos hacemos es, ¿en qué se están yendo 17 millones de pesos adicionales? En administración no lo sabemos. Es lo que nosotros necesitamos empezar a indagar, qué está ocurriendo con esto, a dónde van, es parte de los interrogantes que nosotros estamos haciendo. Pero ¿por qué les digo que toda esta fantasía que teníamos terminó? ¿Sí? Toda esta fantasía que nosotros teníamos terminó. Porque se le ocurrió a la doctora Cristina Plaza de la señora Karen Audinen crear un monstruo que yo le he denominado de 1000 cabezas, que se llama el Banco de Oferentes. Yo les he hablado a ustedes dónde están las madres, senadores. Creo que muchos las conocen, muchos son amigos de ellas, porque no lo han dicho. Inclusive hoy que estaban acá y me encontré con el senador tal, y nos abrazamos. Pues miren, ustedes saben que las madres están en las zonas más marginales del país, y estas doctoras les dio por crear una cosa que se llama Banco de Oferentes. Entonces todo el que quiera contratar con el ICBF tiene que llegar a Banco de Oferentes, y tiene que cumplir unos requisitos, meterse a la página y cumplir toda una cantidad de condiciones que le exigieron a las madres para esto. Pues ¿qué pasa? Las madres, hagamos una encuesta a las madres, con el mayor de los respetos. Primero, que tengan un computador con internet. Si en muchas
de las casas escasamente tienen la nevera y la estufa que compran ellas para atender los niños porque el gobierno no se las da. Pues hombre, usted no le puede pedir a una madre que en lugar de una nevera compre un computador, o usted no le puede pedir a una madre que en lugar de pagar una conexión a internet que puede costar entre 40 o 60 mil pesos, no utilice esos 40 o 60 mil pesos para aumentar un poco el mercado. Pues no, en la gran mayoría de los casos las madres no tienen ni computador ni tienen internet, por consiguiente no podían ir al banco de oferentes. Y entonces las equilibraron con todos los operadores. ¿Y cuáles operadores? Pues los operadores con músculo financiero. Entonces cogieron a las madres comunitarias por la espalda y les dijeron, si quieren participar, háganlo. Y claro, las madres no pudieron subir al banco de oferentes. ¿Por qué? La mayoría. Pues no podían porque no tenían condiciones de cumplir esos requisitos ni esas exigencias, y por consiguiente, ¿quién se quedó con los contratos de atención a los menores? Pues se quedaron los grandes operadores, como yo lo voy a demostrar aquí en este debate de control político. Entonces, todo esto se dio en el marco de esta resolución, la 1681, que fue la que determinó esta situación como tal. Pero aquí está parte de la trampa que le hicieron a las madres, porque las madres se confiaron. Entonces les dijeron a las madres, les dijeron lo siguiente, teniendo en cuenta lo anterior que salió el banco de oferentes en noviembre, los comunicamos que en este proceso de convocatoria pública se exceptúan las modalidades de atención, comunitarios, bienestar en todas sus formas, hogares comunitarios, familia, agrupados, jardines sociales, en fin, todas las madres que van por fuera. Sacaron un boletín, pero esto fue una trampa porque esto fue solamente un comunicado de prensa de la señora Karen Audinen, porque finalmente cuando las madres quedaron tranquilas, no participaron, pues sucedía que las madres sí estaban obligadas a participar en el banco de oferentes y entonces las madres se quedaron por fuera. ¿Sí? Este es un comunicado y un documento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿quiénes empezaron a ganar esto? Vamos a empezar a ver imágenes. ¿Quiénes empezaron a ganar esto? Los más poderosos. Se los empezaron a ganar y entonces empiezan a salir. Bueno, ¿y quién es este señor Samuel Asou? Es un economista barranquillero y todo este tipo de cosas. Este es un ejemplo de muchos. O sea, yo pude haber traído muchos más casos, pero este es un ejemplo de muchos para que ustedes vean la triangulación de este gobierno, cómo coge a estos personajes desde el sector privado, los saca del sector privado, los mete al Estado, los pone a que conozcan el Estado, después se salen del Estado y después terminan montando grandes operadores en este país. Y este es un caso símbolo de eso que hizo este gobierno con eso. Y eso no se hace, eso es trampa. Eso es trampa. Eso no se hace. Porque ¿sabe a quién estaban engañando? Está bien que entre ellos compitan, pero compitiendo con una madre comunitaria. O sea, Carulla compitiendo, la Fundación Carulla compitiendo con una madre comunitaria, o un señor de estos de la Universidad Carmel University con máster en Administración de Negocios de Georgia University, bueno, en fin, ¿sí? Bueno, de donde sea, sí, o sea, sí, tiene todos los títulos del mundo este señor, lo pueden a competir con una madre comunitaria. Díganle a este señor que cuide 14 niños, a ver, díganle a este señor si esa maestría que tiene y sus estudios en Washington le sirven para cuidar 14 niños, pues ¿qué va a saber de esa vaina? Imposible. Entonces miren lo que hicieron con este señor, este gobierno. Entonces el señor sale de ser gerente de Almacenes Vivero, presidente Carulla, pasa a ser miembro, así fue miembro de junta directiva y después lo trae el gobierno, ¿sí?, a la dirección de la Agencia para la Superación de la Pobreza, listo, sale del sector privado, eso no tiene nada de malo. O sea, yo hasta ahí no veo nada de malo. Que alguien del sector privado venga al Estado, hasta ahí no hay lío. Esa no es la discusión. Pero este señor sube y lo nombra al presidente Juan Manuel Santos como miembro de la Junta Directiva del ICBF, estando él en la dirección de la Agencia para la Superación de la Pobreza. Entonces el señor termina ese encargo y se va a la Fundación Carulla y crean estos monstruos, y este señor hoy dirige una de las operaciones contractuales más importantes del ICBF, que concentra pues a los niños en los hogares compitiéndole a las madres. Pues claro, sale del sector privado, se mete al Estado, entra al Estado, conoce el ICBF por dentro y después sale a dirigir un proceso de contratación. Así no se puede. Imposible. Así no es. Y esa es la discusión que tenemos nosotros, doctora Cristina Plaza.
Esa es la discusión que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros queremos pues plantearnos esto. Aquí hay más elementos, ¿cierto?, de este señor Samuel, ¿cierto?, de la filantropía empresarial en relación al tema. Aquí trajimos pues una serie de contratos, siguiente gráfica, ¿sí? Una serie de contratos que se tienen. Eso hasta ahí uno dice, bueno, es difícil, complicado, pero pasemos a la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica aparece otro nuevo funcionario. Bueno, esto son toda la relación de contratos que tienen. En total tiene en este momento la Fundación Carulla 9.153 niños, ¿sí?, que se los quitaron a las madres, ¿sí?, o se llevaron a las madres. ¿Ahora tiene más? ¿Quiere darle más? La doctora Cristina dice que quiere darle más contratos a él. Fabuloso. Muy bien. Sigamos. Y la doctora Cristina Plazas quiere darle más contratos con estos funcionarios a estos señores, porque los funcionarios que tiene la doctora Cristina Plazas vienen de allá mismo, de esos mismos sectores, y vamos a mirar por qué. En el departamento de Antioquia, que administra gran parte de estos programas, pasemos a la siguiente gráfica, por favor, aparece este joven, ¿sí? Y este joven, Juan Carlos Buitrago Ortiz, trabajó todo el tema de primera infancia en la gobernación de Antioquia y hoy actualmente es el responsable de la primera infancia de el ICBF. Él es el responsable hoy del ICBF. O sea, ¿por qué lo traemos a colación él, que se posesionó en febrero después de que salió Karen Abudinen y se fue? Pues porque la gobernación de Antioquia también le está compitiendo a las madres. Es que ese es el otro problema. Está desarrollando el ICBF convenios con las entidades territoriales en detrimento de las asociaciones, destruyendo ese principio natural con el que nacieron las asociaciones. Entonces, no, la gobernación de Antioquia es lo mejor, espectacular. Yo no discuto eso, aunque más adelante el mismo ICBF dice que la gobernación de Antioquia no cumple con los requisitos. ¿Pero por qué llega este señor? Pues porque este señor conoce el tejemaneje de la primera infancia, llega aquí al ICBF y el ICBF empieza a contratar también otra vez con la gobernación de Antioquia. Siguiente funcionario del ICBF, Karen Abudinen. Esa es ella, es de su tierra, la conozco más yo que usted, yo creo. La señora Karen Abudinen trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, honorables senadores, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Del Banco Interamericano de Desarrollo pasó a presidir, ojo, honorables senadores, que quiero que presten atención, ella fue la que orquestó con la doctora Cristina Plazas todo el tema del banco de oferentes para sacar a las madres. Eso tenía un objetivo, eso fue premeditado. Ella, que venía del Banco Interamericano de Desarrollo, de trabajar allá, pues llegó a la Fundación Nutres a ser la presidenta de dicha fundación, y dicha fundación es uno de los mayores contratistas en la costa de la atención de los menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Nutres, no nos olvidemos de Nutres. Hasta ahí no tiene nada de raro, lo único de raro que tiene es que Nutres está desplazando las asociaciones de padres y de madres, o sea, acabando con el principio esencial de control. Y Karen Abudinen fue la que dirigió todo el operativo para destruir las asociaciones de madres y de padres de las distintas asociaciones. Y posteriormente, honorables senadores, de verdad este es un tema muy delicado, yo les solicito que me ayuden. Senadores, le pido a los señores senadores de Cambio Radical y a nuestro expresidente, el doctor Namen, la debida atención. Posteriormente... No voy a hacer guerra con usted, doctor Antonio, simplemente le pido la atención. Siga, senador Alexander. Posteriormente ella, de presidir NU3, pasa a la alcaldía de Barranquilla, y pasa a la alcaldía de Barranquilla como funcionaria, y posteriormente de la alcaldía de Barranquilla llega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En el 2014 es nombrada directora de primera infancia. Una vez llega ella, reestructura todo el modelo, lo reestructura todo, y reestructura el modelo creando el banco de oferentes para que las madres no pudiesen competir con los grandes. Y entonces, ¿qué ocurre cuando pasa todo esto?
pues obviamente las madres no pudieron llegar, pero no solamente esos grandes contratos de los programas los tenía NEU3, los tenía Funsalud, Funda, Enlace, IO2, Fundación Tiempo Feliz, y se han venido creando grandes monstruos de operadores, quedándosele con el derecho a los padres de familia, a las madres que históricamente venían en esto. Y miren lo que pasa con la señora Karen Abudinen en relación pues a toda esta denuncia que quiero presentar el día de hoy. Entonces la señora Karen sale de la Fundación NEU3, viene del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, llega a la Fundación NEU3, que es una contratista de la Alcaldía de Barranquilla, pasa después a la Alcaldía de Barranquilla de Esa Noguera, posteriormente pasa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organiza el banco de oferentes para que entren los grandes operadores y después vuelve a la Alcaldía de Barranquilla otra vez. Pero no vuelve sola a la Alcaldía de Barranquilla, se va con lo siguiente. Miren lo que se lleva para la Alcaldía de Barranquilla. Se lleva nada más y nada menos, pasamos a la siguiente gráfica, la siguiente, esta suma, 40.000 millones de pesos, los mandó primero, los mandó adelante, como dice el dicho. Los mandó adelante en un convenio con la Alcaldía de Barranquilla. Y miren la sorpresa que tenemos, bajemos la siguiente gráfica, que hoy uno de los contratistas de estos convenios de dinero del ICBF es la empresa a la que ella presidió, la empresa NEU3. O sea, yo digo, ¿aquí quién es que está haciendo las cosas mal? O sea, ¿para quién están dirigiendo el ICBF? No, eso es un contrato de ustedes, eso no es mío. Y si ese contrato no es, bien pueda denunciarme. ¿Sí? Pero eso es un contrato del ICBF. ¿Sí? Eso es un contrato del ICBF, la Fundación NEU3, y ahorita en el 2006, fresquito. Pues claro, qué bonito. Salgo del sector privado, llego al sector público, mando la plata adelante y después llego allá, ¿cierto? Para que contraten donde yo fui presidenta del sector privado. Así cualquiera. Así cualquiera. Y en esa triangulación las madres no aparecen. Ustedes dicen, pero ¿por qué está? Pues que aquí esto está acabando con las madres. Y está acabando con los programas como nacieron. Y está destruyendo todo ese proceso tan importante que se dio, ¿sí? Y aquí está, muy importante, devolvámonos un poquito a la gráfica, pongamos esta, pues para que no piensen pues que esto es un montaje también, porque todos estos documentos son del ICBF. Presentemos esta gráfica es muy importante, porque aquí en esta gráfica se nos presenta también la señora Karen Abudinen, firmando un contrato con el ICBF cuando estaba en NEU3, ella como operador, mire qué bonito, cuando estaba fuera del Estado, era la representante legal de NEU3 y como operadora firmó con el ICBF, con Emilia Carmen Fontalvo, firmó un contrato para la empresa que ella representa, NEU3. ¿Qué hay aquí en esto? O sea, ¿para quién el ICBF? El ICBF está puesto en manos de quién. Y entonces, claro, pues la señora, nadie la veía, nadie le decía nada, claro, yo enfrenté eso. Y me le metí a eso. Y me reuní varias veces con ellas, en representación de las madres, pilas con las madres, cuidado con las madres. Ojo, no les van a dar contrato, las van a dejar por fuera. No, la señora estaba armando su paquete. ¿O por qué renunció del ICBF? ¿Por qué esperó? Si iniciaba la administración que ella apoyó, que la querían llevar, ¿por qué no se fue el 1 de enero? ¿Y por qué se fue el 16 cuando terminó toda la contratación? Esas respuestas nosotros las queremos conocer y queremos saber qué fue lo que pasó. Pero es que ellos no tenían solamente ese contrato NEU3, miren todos los contratos que tenían ellos. Podamos nuestra gráfica y podemos sacar más, miren todos los contratos que tenían ellos con la Alcaldía de Barranquilla en atención de primera infancia. ¿Y quién dirigía NEU3? La señora Karen Abudinen, directora de primera infancia del ICBF, que fue posesionada por, mostremos esta gráfica, la posesionó la doctora Cristina Plazas. Ahí está posesionándola. Si eso es mentira, ¿sí? Pero yo no hago montajes. ¿Sí? Yo no hago montajes. Esta es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Aquí está pues toda la hoja de vida de ella, toda la... Otra vez volvemos a repetir el tema. ¿Sí? Avancemos en este tema. Entonces, claro, qué bonito que los contratistas nos infiltren en el ICBF para después beneficiar
las empresas donde ellos trabajaron del sector privado, pues así, hágale. Y en una gran campaña, porque esto parece una gran campaña. Esto, mírenlo. Ahí está estos días siendo secretaria de Educación de la Alcaldía de Barranquilla, la señora Karen Abudinen, ¿sí? Y ustedes se pueden meter, ¿sí?, a indagar todo este tipo de situaciones y van a encontrar lo mismo y aparecen por todo lado, todo este tipo de imagen y todo este tipo de cosas, pero también al lado aparecen los contratos, ¿sí? También aparecen los contratos de todos estos operadores, ¿cierto?, que están hoy beneficiando de los recursos del ICBF. Entonces, algunos tienen 2.400 contratos, otros 2.490 niños, 10.237 niños, y la doctora Cristina aquí me dice, yo quisiera contratar más con el otro que yo mencionaba ahora. Bueno, usted es la directora, yo no, usted puede hacer allá lo que quiera, pero eso sí, hágalo cumpliendo la ley. Otra funcionaria que acaba de entrar con un computador en la mano, la doctora Margarita Baraquer. No, es que aquí han acusado a las madres de lo peor, y a las madres las respetan, ¿sí? Ellas no están en las calles hoy reclamando un contrato, están reclamando sus derechos. Y por eso le dije a usted, doctora Cristina, que yo no estaba atrás, estaba al frente, y aquí estoy al frente otra vez, como siempre, nunca atrás. Lo mismo ocurrió con esta señora, la subdirectora del ICBF. ¿De dónde viene la subdirectora del ICBF? Pues la señora también viene, del sector privado, y viene de dirigir una cosa que se llama, muy importante, yo no voy a hablar mal de estas entidades, que se llama Aldeas Infantiles SOS de Colombia, es la secretaria ejecutiva Alianza por la Niñez, y fue la directora ejecutiva de Aldeas, y mire los contratos que han hecho en esta administración de la subdirectora con la empresa que, o la firma, o la fundación, así se ríe, doctora Margarita. Yo sé que esto le produce risa, ojalá y sea risa nerviosa, ¿sí? Pero es muy grave que yo venga de una entidad, así sea una ONG la más bella del mundo, pero es muy grave que yo venga de una entidad de esas y casi a un año o a un año y 2 meses ya inicie toda esta serie de contratos con estas entidades. Suplantando las asociaciones. Es que por eso me quedé en las asociaciones. A mí me mandaron aquí un papelito tiempo, pero yo tenía que contarles a ustedes cómo es que funcionaban las asociaciones y qué es lo que están acabando y qué es lo que están destruyendo. Pero lo grave de esto es que todos estos contratos se han venido desarrollando con grandes operadores. Por ejemplo, este operador, Covisocial. Este operador Covisocial es de exfuncionarios del ICBF, porque esa también es otra modalidad que están utilizando en el ICBF. Salen del ICBF y se vuelven después contratistas del ICBF en el Valle del Cauca, Covisocial, y tiene todos estos contratos este año. Todos estos contratos este año. 7.193 cupos en el año 2015 y hoy en el 2016 6.018 cupos. Pero grábense, senadores, senador Name, grábese Covisocial en la cabeza, que ahorita voy a hablar de Covisocial, porque la esposa del dueño de Covisocial tiene otra asociación y también contrata lo mismo, sacando las asociaciones en el Valle del Cauca, en mi departamento. Sí, esto no solamente es palo para la costa, yo pude haber metido todos los departamentos y con toda seguridad en todos los departamentos hubiésemos encontrado esta misma situación, pero por no cansarlos y por no aburrirlos y por efectos del tiempo no lo hice. Entonces mire Covisocial lo que ocurrió, y lo mismo ocurrió, doctora Karen, con la Fundación Campo Verde de Córdoba. Doctora Karen, y por esto voy a presentar, y esa queja la tiene usted, señora procuradora, en su despacho de Campo Verde, que no cumplió. Campo Verde, yo no sé de quién será Campo Verde, yo aquí no estoy hablando por ninguno, ni estoy pidiendo tampoco que me metan a ninguno, porque no me interesa que metan a ninguno, pero Campo Verde no cumplía con el famoso Banco de Oferentes y le cambiaron los estatutos a Campo Verde para poderlo hacer participar, para poderlo vincular, y lo vincularon. No cumplía con los 24 meses de antigüedad que exige el Banco de Oferentes y solo con 3 meses, ¡pum!, lo montaron. Campo Verde. ¿Sí? No, pues eso de quién, eso
dejémoslo a las autoridades, honorables senadores. Aquí está el contrato que hicieron con Campo Verde, estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos, lo firma la doctora Margarita Baraquer. Yo voy a pedir una investigación, porque aquí hay una posible celebración indebida de contratos, y aquí se está violando aparentemente el Código Penal. Y en eso pues sí no nos vamos a quedar quietos. Miren el memorando, yo les dije que se acordaran de la gobernación de Antioquia, ¿cierto? De Covisocial y de otras entidades, porque es que a mí me acusaron de que yo estaba pidiéndole a la directora que me metiera a uno, no a ninguno. Yo estaba pidiendo que atendieran 240 niños, ahorita lo explico muy bien qué fue lo que pasó. Sucede que la directora dijo que habían entidades que no cumplían al 100%, lo dijo a través de este memorando, dijo, los que no cumplan al 100% no van, ¿cierto? O los que no cumplan los requisitos no van. Entonces listo, de acuerdo, doctora Cristina, estamos de acuerdo en eso. Los que no cumplan no van. ¿Ustedes están de acuerdo también, senadores? Pues claro, el que no cumpla no va. Pero mire lo que pasó. Estos que están aquí, ninguno cumplió mucho de lo que exigía el banco de oferentes. Ninguno de estos, ni la gobernación de Antioquia. Présteme el documento donde dicen ellos que no cumplen, y tengo un listado enorme, inclusive allí metieron todas las asociaciones. Este es el memorando. ¿Dónde está en la parte de arriba que dice que si no cumplen? Entonces aquí en el memorando dice que si no cumplen no pasan. Entonces dice que estas entidades no están calificadas para participar dentro de la... Dice lo siguiente, este es un documento también del ICBF, no es mío. Dice este documento, las siguientes entidades administradoras de servicio no recomendadas por resultados de supervisión en visitas de unidades de servicio. O sea, estas entidades no, pues son como 400 o 500, pero saqué las más grandes. Y las más grandes, todas estas, no cumplieron, ni la gobernación de Antioquia. Pero esto es un documento del ICBF. No cumplieron. ¿Y qué pasó? A todas estas que no cumplieron, las contrataron. Entonces, doctora Cristina, ¿aquí quién está violando la ley? ¿O la está violando usted o la está violando yo? Usted me dice en un documento que me envía a mi oficina que estas entidades no cumplieron, ¿y por qué las contrató? Lo mismo pasó con la hermana Alba Estela, no cumplió. Y la contrataron fue por una tutela, no por mí. ¿Sí? Entonces miren ustedes, estas entidades, estas son las más grandes, no cumplieron. Lo dice el ICBF en sus documentos. Pero a pesar de no haber cumplido, ¿qué pasó? Las contrataron. Ahí sí algo pasó. No sé qué pasó, pero algo pasó. Hasta allá no pude llegar. Algo pasó. Pero yo tampoco me voy a poner a decir de que usted hizo alguna cosa rara, como usted sí me acusó a mí. Yo no sé qué pasó ahí, pero no cumplieron y las contrataron. Supremamente grave esa situación. Entonces aquí ya nos estamos metiendo en un mundo de irregularidades muy complicadas, que esto no es ya problema mío, no es tema mío, ¿sí? Y entonces ya es problema de las autoridades. La señora Karen Abudinen nos dijo en un debate en la comisión primera del Senado, que por cierto yo voy a tomar acciones legales contra ella, no solamente por esto, sino por otras cosas. Nos dijo que tranquilos, que de 1.825 asociaciones de padres de familia, el 90% se inscribió en el banco de oferentes y solamente 250, pero que tranquilos que los van a seguir. Pero ayer nos dijeron que la cifra es de 800 asociaciones no contratadas, o sea que fue una aplanadora. 800 asociaciones no quedaron contratadas. Pues claro, ¿cómo van a ser contratadas? ¿Con qué? Primero que todo, no tenían ningún tipo de llegada al ICBF. Y eso que yo les dije, miren, présteme el paquete. No es que aquí hemos trabajado muy duro. Yo les dije a ellas, en estos paquetes está la relación, pero yo tomé una previsión, doctora Cristina Plazas, y en esa que usted me acusa a mí, yo le envié copia a la Procuraduría de que habían 240 niños que no estaban atendidos. ¿Y sabe cuánto tiempo duraron niños sin atender?
2 meses y medio. ¿Quién responde por ellos? ¿Usted? Aquí le envié cartas a Cristina Plazas, directora del ICBF, a la Procuraduría de la Fiscalía, porque habían más de 200.000 niños que no estaban siendo atendidos entre los meses de enero y febrero que tenían que iniciar los programas. ¿Por qué? Pues por el banco de oferentes que generó un caos. Porque el banco de oferentes generó un caos. ¿Y por qué generó un caos el banco de oferentes? Pues porque finalmente empezaron a contratar, acabaron las asociaciones y cuando esos operadores fueron, empezaron a decirle, vea, me alquila su espacio y yo le doy una platica, mire, entonces muchos operadores no pudieron y quedaron los niños por fuera y quedaron también las madres sin contratar. Las madres duraron 1 mes y medio de inseguridad social, distinto a lo que dijo el presidente Santos. Yo le digo, yo el presidente Santos, no digo nada para no atornillar a nadie, pero si el presidente dice formalización, que les va a dar contrato de trabajo y ella las deja sin seguridad social 1 mes y medio, entonces ¿a quién le creo? ¿Al presidente Santos o le creo a una funcionaria? Yo no sé, que resuelvan eso allá en Palacio, eso no hay problema, pero dejaron a las madres sin contratos, dejaron a las madres sin derechos, violaron el Código Sustantivo del Trabajo. Por esto el Ministerio del Trabajo abrió investigación formal en todas las regionales de Colombia por violación a los derechos laborales de las madres comunitarias. Me acaba de llegar el día de ayer esa información. Ojalá el Ministerio del Trabajo actúe de manera imparcial. Pero acaba, porque yo presenté la queja al Ministerio del Trabajo en una audiencia que hicimos aquí el 18. Y entonces la señora Karen Abudinen diciéndonos en la comisión primera, senadora Min, ese día estaba conmigo allá, estábamos, senador, bueno, varios senadores que estábamos en ese debate, ¿sí? Nos dijo que tranquilos que no iba a pasar nada. Usted, señor presidente de la comisión, ¿sí? Estaba allí. Pero miren los cálculos que nosotros hicimos de acuerdo a la información que usted nos entregó vía Excel. ¿Qué pasó con esa figura? Esa figura, pasemos a la siguiente gráfica, no generó lo siguiente, que hoy los operadores, los grandes operadores tienen el 73% de los niños y las asociaciones tienen el 27%. ¿Qué hicieron con ese banco de oferentes? Acabaron con las madres y sus asociaciones y las dejaron en manos de operadores privados, en manos de terceros. Destruyeron la figura inicial de asociaciones comunitarias que fue construido desde el año 96 por un negociado, por una operación milimétrica para apoderarse de los dineros de los niños y las niñas y para apoderarse de los derechos de las madres comunitarias. Eso fue lo que hicieron, una operación para quedarse con los derechos de ellos, para quedarse con los derechos de todos estos niños y todas estas niñas. Y por eso yo denuncié en esos documentos que les mostré, honorables senadores, que alrededor de 250.000 niños duraron mes y medio sin ser atendidos y estas madres duraron sin atendidos. Pero hay un tema muy grave, pero esto no lo hago por denunciar a las madres. Este es un tema muy grave. Señora Procuradora, les pagaron a las madres el mes de enero sin trabajar, pero eso no es culpa de las madres. Entonces dijeron, les pagamos por una cosa que inventaron allá, alistamiento. ¿Qué iban a alistar si no tenían ni contrato? ¿A dónde iban a alistar qué? ¿Con quién? Y les pagaron el mes de enero. Esa era mi insistencia, señora directora, de que contrataran las madres. Contrátenlas para que inicien los niños, ¿no? Y en muchas regiones de Colombia, los niños se quedaron un mes y medio sin ser atendidos. En muchas regiones, y hasta 3 meses en el caso. Es más, hoy voy a adelantar este caso para que ustedes lo vean, ¿sí? Y es el tema de la situación de las madres comunitarias hoy. ¿Cómo están las madres comunitarias? Dice, en una entrevista de prensa, dice la doctora Cristina Plazas, dice, el servicio de atención de primera infancia en todas las modalidades inicia el próximo lunes 25 de enero. Yo los invito a que ustedes averigüen cuándo iniciaron. Averigüen cuándo los iniciaron. Y sabe, fácil, es una prueba ácida. Pregunta a la madre cuándo firmó el contrato. Entonces la madre firmó el contrato el 15, el 20, el 30, ahí iniciaron. Y en muchos casos no han iniciado. Doctora Cristina Plazas, hay niños en este momento sin protección del ICBF. ¿No? ¿Usted qué dice? ¿Hay niños o no hay niños en este momento sin protección? ¿Sí? Ahora de 100 tablas, bueno. Pues sucede que sí hay niños sin atención y mire los niños que están sin atención en este momento. Mírenlos. El hogar de Casita del Niño pertenecía hasta hace poco Villarrica, a Cauca. Bienestar Familiar. Volumen. Ahora,
Bienestar Familiar los ha dejado a un lado. ¿Por qué? Porque dicen que había que licitar y que la licitación la ganó Fundación Propal. Propal nos llama a una reunión al municipio de Puerto Tejada y nos informa que fueron ellos quienes ganaron la licitación, por lo tanto van a ser los operadores de esta institución. Pero vienen a decirnos que entonces pasamos a ser Propal, pero con ciertas condiciones. Ya no nos vamos a llamar Casita de Niños, vamos a tener otro nombre que es Pequeños Sabios. Que nosotras, siendo ya docentes profesionales, ya licenciadas, dejamos de ser licenciadas para volver a ser un hogar agrupado, o sea, disminuirnos nuestra calidad de vida. Ellos plantearon, lo primero fue cambiar nuestro nombre y es nuestra razón de ser, o sea que no lo íbamos a aceptar. Lo segundo fue que a las docentes se les desmejoraba sus condiciones en cuanto a salario y eso no nos pareció tampoco porque ellas tienen derecho a un pago digno. Y lo otro fue que a una persona que cocina, que es la ecónoma, que su salario dependía de que los padres dieran un aporte voluntario, y eso también es injusto, porque si es una persona que cocina tiene derecho a su salario. Entonces me pareció un atropello. Además, en nuestra propuesta en educativa, ellos no nos hablaron nunca de sostener nuestra pedagogía. Me parece que ahí hubo vulneración de los derechos, no solo de los niños, no solo de las maestras, sino también de la comunidad. Somos colombianos y somos afrodescendientes, entonces queremos que se respete, que se escuche, que se entienda, que haya un poco de conciencia, que hay un valor histórico en las cosas que nosotros tenemos en Casita de Niños. La pedagogía que yo aprendí en Casita de Niños, porque soy egresada de Casita de Niños, es la misma que se está infundiendo a los niños. Les enseñan sus valores étnicos, que son la danza, sus tradiciones afro, sus peinados, su color de piel. No los discriminan, o sea, no estoy diciendo que en otro lado los discriminen, pero ahí les hacen saber de que son negros y son afro y vienen de descendencia afro. Nosotros en este momento hacemos olla comunitaria para poder resolverle la alimentación a nuestros niños y estamos trabajando a honoris causa, sin remuneración. Es algo que también nos afecta bastante porque nosotros veníamos devengando un sueldo. Son personas que son entregadas. Dejémoslo ahí. Y dedicadas a lo que hacen, o sea, el amor a lo que ella... Señor presidente, esta fundación en Villarrica, Cauca, 80 niños, en este momento no tienen protección del ICBF. ¿Quién se ganó el contrato? Fundación Propal. Puede ser que el nombre es muy bonito, yo no lo sé, yo tengo nada contra Propal. Pero ¿sabe cuántos años llevaba esta asociación? 40 años. 40 años. ¿Y sabe qué hicieron los padres? Dijeron, no aceptamos a Fundación Propal. ¿Y sabe qué están haciendo para que esos niños coman? Van a pedir ante los vecinos mercado o van a pedir a la galería porciones de alimentos para poder atender a los niños, pero no aceptan que los privaticen con Fundación Propal. 40 años. Los afros que hablaron allí fueron educados en esa Fundación Propal. Ven, en esa casita de niños en Villarrica. Fueron educados ahí y al ICBF le ocurrió banco oferente y lo sacó. Les pareció que 40 años no era nada serio y que después de 40 años, y como esto ocurrieron miles de casos en toda Colombia. Y como esto hay muchos casos. Inclusive muchos se entregaron y dijeron, pues ¿qué más vamos a hacer? Nos toca que entregarnos porque no había otro camino. Y mire todos los cupos que tiene la Fundación Propal. Entonces, ¿qué está pasando? Están creando fundaciones y fundaciones y fundaciones para armar un negocio de unos pulpos grandes, de unos grandes operadores. ¿A quién están engañando aquí? A las madres comunitarias. Lo mismo pasó con el caso de la hermana Alba Estela, que algunos de ustedes lo escucharon en los medios de comunicación. ¿Quién es la hermana Alba Estela? Premio Cafán, condecorada por la revista Semana como una de las mujeres más importantes, y el ICBF también dijo no, entréguele los niños a Covisocial. ¿Pero quién era Covisocial, senador Name? ¿Se acuerda que yo le dije, acuérdese de quién era Covisocial? Uno no acto, y pues claro que tan no era acto, que no pudo, porque fue donde la hermana y le dijo, hermana Alba Estela, ¿por qué no me presta las instalaciones y me presta la gente para yo prestar el servicio, que es que me dieron este contrato en el ICBF? O sea, ¿qué pasó ahí? Escuchemos a la hermana Alba Estela, que fue profesora de varios periodistas. La hermana Alba Estela, yo no le he pedido ni al senador Alexander ni a nadie
que intervengan ante la directora de Bienestar Familiar para que contrate a la Fundación Paz y Bien. Los padres de familia de 240 niños elevaron una tutela porque llevaban 2, 3 meses sin atención de sus hijos. La tutela que interpusieron no sé cuántas familias salió favorecida a favor de las familias y obligaba al instituto a que abriera el servicio con Paz y Bien porque otras entidades no tenían instalaciones aquí. A mí me citaron al Centro Regional de Oriente del ICDF y la coordinadora me dijo que no habíamos sido contratados y ya sabemos que fue porque en lugar de la contadora firmó el revisor fiscal que no habíamos sido contratados y que entonces se había contratado a Covisocial, una cooperativa, y que por qué no le facilitaba, de allá me dijeron las instalaciones, yo le dije no, yo las instalaciones las necesito para el servicio de la comunidad. El director de Covisocial estuvo aquí sentado pidiendo si era posible un alquiler de las instalaciones y yo me negué porque no me parece correcto. Si ellos aceptaron el contrato, debían tener instalaciones y Bienestar Familiar ha debido prever eso. Miren, yo la espero. Yo la espero porque es muy importante, ya la directora del ICBF va a esperar. Bueno, voy explicándoles esto. La hermana Albastela... Perdón, senador, le pedimos a la señora directora, este es un debate del Senado hacia su señoría, le agradecemos que atienda el debate. Sí, no hay problema, por favor, no hay necesidad de que usted lo haga, un asistente puede encargarse de eso, doctora Cristina. Entonces la hermana Albastela ahí acaba de decir que Alexander López no le pidió nada. A mí me llamaron las madres. Mire, los vallecaucanos que estamos aquí conocemos a la hermana Albastela. Y ojalá alguno de los vallecaucanos que está aquí ahora hable de la hermana Albastela. Ella no necesita quien la defienda. Ella es un ejemplo para nosotros. Y hablé con el alcalde de Cali como a los días de eso y me dijo, yo antes necesito que la hermana Albastela me atienda más niños, porque ella es la única que me puede resolver el problema de protección de los niños. Entonces se va para la cárcel él, se va para la cárcel el juez, porque debo aclarar esto, senadores. Con esta hermanita fue que me acusaron a mí en los medios de comunicación, que era que yo quería que metieran un operador mío. Por Dios. Insisto, yo estaba peleando por 240 niños. Y es más, no desde que hablé con ella. Yo antes ya le había enviado un oficio a usted y a la Procuraduría por eso, que yo, procurador, hasta ahora no veo ninguna respuesta de parte suya, por qué 240 niños duraron 3 meses sin atención y no ha pasado nada. Y yo sí quisiera saber qué pasa. Y no solamente ellos, miren, esto también pasó en el departamento de La Guajira, en Sucre, en Córdoba, en Bolívar, Atlántico, Cesar. Todos estos casos los tengo documentados, digamos. Córdoba, en Cali, en Villa del Sur, todo esto pasó. Que contrataron operadores y no podían. Pues claro, Covisocial que iba a poder si no era apto. ¿De dónde iba a conseguir ellos ese edificio? ¿De dónde? Y entonces más descarado que va y le dice, hermana, présteme, alquílemelo. O sea, ¿cómo? Eso es celebración indebida de contratos. O sea, ¿cómo van a contratar con una entidad que no tiene capacidad? O sea, ahí se configura plenamente. Doctora Cristina, excúseme que esto sea así, pero es así. Ahí se configura plenamente una celebración indebida de contratos. ¿Cómo va a contratar con una persona o con una entidad que no puede? Muy grave. Pero no, insisto, no solamente pasó ahí. Pasó en Córdoba, en Cesar, en la ciudad de Cali. Y pasó en muchas regiones de Colombia, en todo el país. Pasó aquí en Bogotá. Senadores, ayúdenme que ya voy a acabar, porque el ruido no nos ayuda. Entonces miren, por andar a la carrera, contrataron unos operadores a la carrera y mire cómo le entregaron los alimentos a las madres en el suelo y en las alcantarillas aquí en la ciudad de Bogotá. Esto lo presentamos en la audiencia, ustedes no estaban, senadores y senadoras, y miren la comida donde se las entregaron a las madres aquí este operador. Mírenlas, donde las entregaron. Miren más imágenes. Presentemos las siguientes imágenes. Miren la comida cómo se la entregan a las madres. Pasemos siguientes imágenes. ¿Sí? Y las madres miren donde ponen la comida para poderla organizar.
Entonces, el tema es supremamente grave. Asociación Meléndez en la ciudad de Cali. En fin, yo puedo presentarles de todo el país, empacho con Dinamarca, ¿sí? Eso ocurrió por toda Colombia. Y vamos a otro tema. No calificaban, por ejemplo, este caso de Necoclí, Antioquia, que duele, la madre comunitaria Alejandra Herrera. ¿Sabe por qué descalificaron con 0 a la madre comunitaria Alejandra Herrera después de 25 años de servicio? Porque le faltaba una pierna. Eso no se hace. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Bueno, listo. Si no le sirve porque le falta una pierna, pensiónenla. Y ayude al ICBF a pensionarla. Esa carta de santo hay que aplicarla. Y hay que aplicarla en positivo, no en negativo. Porque la carta de santos no dice en plena campaña que es para que saquen a las madres, es para formalizarlas y protegerlas. Y aquí lo que hicieron las señoras fue sacarlas. Y como esta madre, hay miles de madres, muchas madres que les ha pasado casi que lo mismo. Las sacan por viejas y las sacan por enfermas. ¿Usted cree que ese es el pago que le dan, que le pueden dar a una mujer que ha entregado su corazón y su vida 30 años? Mujeres enfermas de cáncer, ¿sí? Mujeres con todos los problemas que se presentaron, pero miren algo grave. Funcionarios del ICBF les advirtieron a ellas que no hicieran esto del banco de oferentes, y aquí están los oficios. Varias zonales les dijeron, no hagan eso del banco de oferentes, que eso va a haber un caos, y aquí están los oficios de los funcionarios del ICBF, diciendo que el banco de oferentes iba a ser un caos. No les prestaron atención, siguieron adelante con su decisión de arrasar con las madres. A una madre que tenía fuero constitucional de estabilidad laboral reforzada, los operadores la sacaron. La Fundación Carulla, AEOTU, sacaron también madres. Cuando recibieron el convenio, sacaron madres por enfermas. Los hicieron porque eso es lo que están haciendo los operadores. Es que ese es el problema de los operadores, porque aquí van a salir a defender los operadores ahora. No, los operadores son muy buenos, pero es que a los operadores no les sirven las viejitas ni las enfermas. Listo. Si no les sirven las viejitas y enfermas, pensiónenlas. Sencillo. Pero no las pueden tirar ante un operador para que allá las acabe. No. Y les voy a contar algo. Yo sí me levanté de una mesa de trabajo que teníamos. ¿Y sabe por qué me levanté? Porque ninguno de esos temas que yo entregué, que eran muchísimos casos, lo resolvieron. Antes sacaron un memorando diciendo que las madres que habían transitado a los CDIs obligadas, que eran casi 7.000, perdían el carácter de madres comunitarias. Por eso me levanté. Indignado porque su subdirectora no resolvía nada. No resolvía nada. Por eso nos levantamos. Incumplimiento a no contratar madres comunitarias. ¿Y qué nos pasó? Y este es un caso que la familia de Leonor, que es la compañera que está en la silla de ruedas, que no tuvo seguridad social en enero, no la atendieron en la EPS Comeva y la compañera falleció hace unos días en el departamento de Córdoba. La compañera Leonor, una de las dirigentes sindicales de Sintraciove, murió por falta de atención en salud. ¿Quién responde ahorita por la vida de ella? ¿Quién le responde a su familia? Claro, se quedó sin atención en salud y murió la compañera. Porque ella estaba en un tratamiento muy complicado y murió, y como ella han muerto muchas. Este año han muerto más de 12 madres comunitarias en el país. La situación es muy grave. En el municipio de Yumbo, hace 3 días, murió también otra madre comunitaria. Pero la señora Karen les dijo siempre, compromisos incumplidos. Ningún niño se queda por fuera, ninguna madre queda por fuera y ninguna asociación pasa a CDI ni modalidad familiar. Engañaron todo el tiempo a las madres comunitarias. Todo el tiempo las engañaron. Bueno, yo no voy a tocar este principio de contratación pública, que esto fue lo que se violentó. Desplome de las madres comunitarias lo hemos denominado nosotros. Crea el banco de oferentes, la saca. Los programas de primera infancia el 25 de enero no se han ejecutado debido a la contratación de entidades administradoras. Los programas fueron ejecutados a nivel nacional. Esto es una especie de resumen de lo que está pasando y se desploma el contrato laboral. Pero miren la propuesta. Sí. El senador Manuel Enrique Rosero propone que se declare la sesión permanente. Lo prueban, señores senadores, continúe. Sí lo quiere. Entonces, acuérdense, senadores, que yo les hablé aquí a ustedes de formalización laboral, de contrato a término indefinido, de ley 1706, de sentencia T628 y de la carta del presidente de formalización laboral. ¿Cierto, senadores? Entonces, miren los contratos de las madres ahora.
contratos por 3 meses a las madres. ¿Ustedes creen que eso es serio con las madres? O sea, ¿por qué las madres no quieren a Cristina Plazas? Pues no quiere porque o sea, no la pueden. ¿Cómo la van a querer si usted les hizo eso? O sea, las madres no la quieren. Y no la quieren porque usted las engañó con eso. Y no solamente les hizo contrato por 6 meses a unas, a otras se los hizo ese es un contrato, a otras se los hizo por 6 meses. Y a otras se los hizo por 8 meses. Hasta octubre, como si los programas fueran, todos los programas hoy de los niños están hasta octubre. ¿Y sabe hasta cuándo van los programas? Hasta diciembre. ¿Eso qué es? Falta de previsión. Eso es jugar con los niños. Hoy no se sabe si los niños van hasta diciembre, hasta noviembre, no sabemos hasta cuándo llegan, porque los contratos van hasta octubre, eso es verdad. Eso está pasando en el ICBF. Una pregunta para los abogados. Todas son madres comunitarias, madres FAMI, sustitutas, tutoras, todas son madres. ¿Y qué pasa cuando a una madre o a un trabajador que desarrolla la misma actividad aún le hacen contrato por 3, por 6, por 8? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué principio están violando? El principio de igualdad. Violentado el principio de igualdad de las madres. Ese es el pago que merecen las madres comunitarias. Que después de 30 años lleguen 2 funcionarias y se les dio por inventar la lucha contra la corrupción. Porque también aquí hay que decirlo. Y yo sí le exijo respeto a la doctora Karen Odinen, y conmigo dice estrelló. Porque a mí no me van a graduar de corrupto. Y a mí me respetan. A mí no me pueden salir a los medios de comunicación, primero que estoy detrás de los paros, o detrás de las protestas. No, yo nunca estoy atrás de eso. Siempre estoy al frente apoyando los derechos de los trabajadores y jamás voy a dejar de hacerlo. Y este país me ha conocido defendiendo trabajadores y defendiendo derechos. Y nunca me lo voy a esconder a nadie. O sea, si creen que porque le dicen a los medios de comunicación o le dicen al país que yo estoy atrás de algo, yo nunca estoy atrás de nada. Yo no soy clandestino. A mí la Corte ya me investigó como 8 años. Y en las 3 sentencias dijo que yo no tenía nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Los que se tienen que esconder son otros. Que se escondan los corruptos y los bandidos, yo no. Y yo mi curul de senador lo hago respetar. Y mi condición de defensor de derechos humanos lo hago respetar aquí, donde sea. Pero a mí ningún funcionario me va a graduar de bandido, ni de corrupto, ni me va a meter en el cartel, ni me va a colgar en la picota pública. Porque aquí esta curul yo la hago respetar. Allí están todo el tema que salió en los medios. Miren, las madres tuvieron que irse a un paro y en este momento las madres están en paro a nivel nacional. Pero ¿saben qué hizo la directora del ICBF? Supo que habían 200 madres, lo primero que pidió fue piquete de policía y prohibió que instalaran baños y carpa. ¿A dónde iban a hacer necesidades? Pues a las madres les tuvo que hacer necesidades en el pasto, en el monte, en la tierra. O sea, eso no se hace, hombre. O sea, si sabe que son unas mujeres que vienen de las regiones a tirarse debajo de un plástico en el piso, ¿cómo les va a negar el derecho a un baño? O sea, es que ahí se muestra el talante de quién está al frente del ICBF. O sea, por dignidad, por respeto a una mujer. O sea, una mujer irrespetando a otra, ¿en dónde estamos? Una mujer desconociendo los derechos humanos de otra, ¿para dónde vamos? No, eso no está bien. Eso no está bien y no lo podemos permitir. Entonces miren ustedes todas las imágenes del paro, sí, todas las imágenes de la jornada nacional de protesta, y es una protesta justa. ¿Qué están reclamando las madres, honorables senadores? Aquí están. Y no están escondidas, ni están... Sí, aquí están las madres. ¿Qué están reclamando? Su contrato de trabajo a término indefinido como se lo prometieron. Pues si eso se lo prometieron, o sea, ¿por qué aquí a las multinacionales le cumplen todo? ¿Por qué aquí a todos los privados les cumplen todo? ¿Por qué cuando se habla de proteger una comunidad, no, es que si hay un particular allí, la estabilidad jurídica del país, pero si son madres, de malas? Si son trabajadores, lleven del bulto. O sea, ¿por qué si hay leyes que le dan derecho a las madres, por qué tienen que irse a un paro? ¿Yo acaso soy el culpable del paro? El paro lo hizo el ICBF y el gobierno del presidente Santos. ¿Y lo hizo por qué? Porque le incumplió los derechos a las madres. Y yo no soy el culpable del paro.
ni incentivo paros, ni aliento paros. Si paran, pues yo los apoyo, punto. Es mi decisión, además es mi responsabilidad, y la responsabilidad de cada senador, que cada que haya una comunidad afectada, debe salir cada senador a defender y a proteger esa comunidad afectada. Nos lo manda a nosotros la ley. Además, yo estoy en cumplimiento de un mandato legal, y lo voy a seguir asumiendo. Entonces sale la señora Cristina Plaza, porque escribe bastante, con toda esta cantidad a los medios de comunicación, que detrás del paro está Alexander, que no, y además dice que yo no la voy a obligar a que viole la ley, pero más violada la ley, ¿para dónde? Yo lo que estaba era queriéndole hacer un favor. Yo lo que estaba queriendo era que el caos de más de 200.000 niños por fuera de la atención se resolviera. Eso era lo que yo quería. Pero no era por un operador, ni que quería que violara la ley. La ley la han violado hace rato. Y no la había violado justamente yo, lo vieron fue ellos. Bueno, yo no sé quién, las autoridades dirán quién fue el que la... Y se pones a escribir, chan. Y claro, me quité un poco de tiempo porque yo tenía que contestar también. ¿Sí? Y es una escribidera horrible, y eso a salir a los medios y a contestar y a decir que ella dijo que usted esto y lo otro, eso es complicado, y los niños de por medio. ¿Sí? Y los niños de por medio. Ahora va a decir, no, es que si los niños, entonces, las madres que van a trabajar ya, no, ¿cuál? O sea, los niños pobrecitos por la forma como están manejando esa entidad y esa institución. ¿Sí? Entonces yo he tomado dos decisiones a raíz de las denuncias de la doctora Cristina Plaza a los medios. La primera decisión que tomé fue que denuncié penalmente a la doctora Cristina Plazas por injuria y calumnia, porque a mí no me van a agradar de corrupto. Y la segunda decisión que tomé es que le solicité a la Corte Suprema de Justicia que me investigue por si yo cometí alguna irregularidad. Porque esto debe quedar claro. ¿Sí? Esto debe quedar completamente claro. Entonces, lo primero es que presenté acción penal contra la doctora Cristina Plazas por injuria y calumnia. Mi buen nombre no lo daña cualquiera. Y lo segundo es que le solicité a la Corte Suprema de Justicia que me investigue. Si yo defender los niños o hacer lo que hice con los niños del distrito de Agua Blanca y con los niños de toda Colombia, de sus departamentos además, es un delito, eso lo dirá la Corte Suprema de Justicia. Pero no lo va a decir cualquiera por ahí que se le ocurrió en su imaginación, como lo ha hecho en muchas ocasiones, salir a graduarme a mí de corrupto. No, a mí no. A mí no. Allí está la madre Albastela diciendo, no le pedí ayuda al senador López. Esa señora no necesita quien la ayude, por Dios, yo ya lo dije. Y termino con esto, señor presidente. Estas son las cifras y la realidad de los niños en Colombia. Quería terminar con eso, porque quiero también sensibilizarlo a ustedes, honorables senadores, sobre la situación de los niños en Colombia. 33.9 de los niños se encuentran en condiciones de pobreza. Los niños y niñas entre 3 y 5 años, ¿sí?, se encuentran en grave riesgo, y 17.4 muertes de niños de cada 100.000 habitantes de entre los 0 y 17 años se presentan en Colombia. Yo presento también otra gráfica para que ustedes la vean en la condición que están nuestros niños, porque este es un tema, el ICBF tenemos que recuperarlo otra vez, pero recuperarlo para los niños y las niñas, no para las mafias. Y yo en eso sí puedo estar de acuerdo con usted. Claro, hay que enfrentar las mafias. Y si usted me hubiera dicho enfrentemos las mafias, yo las enfrento con usted. Pero eso no es un tema de decir, eso es que enfrentarlas verdaderamente las mafias como tiene que ser, y lo haríamos. Pero es que mire, la tasa de mortalidad en año en el Chocó es la más alta, la de la Amazonía, en la Guajira es la tercera. La pregunta que yo me hago es, si Guajira es la tercera, senadora Sofía Gaviria, entonces ¿cómo están esos niños del Chocó que tienen el mayor número de mortandad infantil por desnutrición? Miren, Guajira, yo no me lo voy a tomar este tema a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ni al senador Luis Everis, pero en Guajira es puro cuento que están haciendo algo por los niños. Es más, yo le voy a devolver este celular a usted, que se lo dejó el papá de Darwin, un niño que murió hace 15 días en La Guajira. Usted fue a visitar esa familia, van 2 niños. Uno de ellos era Darwin, que murió de 6 meses por causas aliadas a la desnutrición. Y el otro era Isaac, que estaba en condiciones también de desnutrición y está en condiciones de nutrición. Y usted le dejó al papá este celular y le dijo,
Si algo pasa, me llama. No, ese niño no necesitaba un celular, necesitaba era atención. Y este celular se lo dejo aquí, para que usted lo coja, porque ese niño necesita esa atención. Ese niño no necesitaba un celular, o su papá no necesitaba un celular. ¿Sí? Necesitaba, era la atención del ICBF para protegerlo. Y claro, el tema de La Guajira es muy complicado, porque yo no le voy a echar la culpa solamente a usted. El tema de La Guajira es estructural. Y gracias a Dios, esta plenaria aprobó ir a La Guajira, a Manaure. Ojalá podamos hacerlo, señor presidente. De verdad, lo que pasa en La Guajira, este país no lo conoce. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que está pasando en La Guajira. La doctora Sofía se lo va a explicar, yo no quiero meterme en ese tema, pero se los va a explicar la doctora Sofía Gaviria. Entonces quiero terminar este debate planteándoles que este tema, bueno, hay un tema también muy importante que termino con esto. Yo le pregunté, pongamos esta, no, sí, este es muy importante. Yo le pregunté a la directora del ICBF, esto es clave, esto es lo último, esto es clave. Yo le pregunté a la doctora Sofía Gaviria, a la doctora Cristina Plazas, le pregunté esto. Le dije, doctora Cristina Plazas, infórmeme la totalidad de los niños muertos en Colombia. ¿Cuántas muertes se han causado por desnutrición, enfermedades conexas en su condición nutricional? Desagregar esta cifra acorde a los criterios del numeral primero. ¿Y sabe qué me contestó? Respecto a la información sobre desnutrición infantil y las muertes asociadas a esta problemática, es importante señalar que la desnutrición es una condición multicausal, considerada como una problemática de salud pública. En este sentido y de acuerdo a sus competencias, será el Instituto Nacional de Salud quien, de conformidad con las funciones de ellos, en el decreto 4109 deberá suministrar las cifras oficiales. Y luego no es el ICBF el encargado de responder por nuestros niños en Colombia. ¿Y por qué el ICBF me contesta esto? Pero le hice otra pregunta. Remítame el informe de las enfermedades presentes en niños y niñas de Colombia por causa relacionada al estado de nutrición y atérrense. Me respondió lo mismo. ¿Qué hicieron? Cogieron ese pedazo allá y lo pegaron abajo, mírenlo. Pegaron lo mismo. En la segunda pregunta. Miren, senadores, eso no es un cuento. Aquí tengo la respuesta del ICBF. Lo mismo que me respondió un día por los muertos, me contestó abajo por los enfermos o por las causas de las enfermedades. Pero no solamente fueron 2 veces, fueron 3. Le pregunté también, dígame el informe de la situación de desnutrición de las niñas y niñas. Y volvió otra vez, copy-paste, en la tercera respuesta. Oye, esto es un irrespeto para el Senado. O sea, ¿para qué nosotros le preguntamos a un funcionario si van a coger y a pegar lo mismo? Y lo hacen. Mire, senadores, ahí está. Lo mismo que me respondieron para los muertos, para los enfermos y para las causas, es lo mismo. O sea, no. ¿Quién está cuidando a los niños? ¿Quién? Yo que voy a saber. Las madres comunitarias. Esta es la lucha de las madres comunitarias, contrato indefinido. Esta ración, estas son las porciones que obliga la minuta del ICBF. Sí. Por gramaje. Y presidente, si usted quiere nombre una comisión, aquí están los gramos que ordena la minuta del ICBF. Esto tienen que comer los niños al día en el ICBF. Esto. ¿Sí? 14 niños. Es la ración que ordena la minuta. Esto. ¿Sí? Esto es para un solo niño al día. ¿Sí? Esto es para un solo niño al día. La harina, la bienestarina, el aceite, las lentejas, la panela, los frijoles, ¿esto qué? Los fideos, la galleta, aquí está, y el pan. Esta es la minuta para un niño al día, 2.500 pesos. ¿Qué compra uno con 2.500 pesos? Una gaseosa y un pan en un barrio popular. Las madres están reclamando hoy que les cambien la minuta porque no les alcanza. El ICBF dice no, porque esa minuta, si les doy más, se engordan. ¿Sí? Eso es lo que les ha dicho a las madres, y les doy más, se engordan. Entonces, ¿qué están peleando hoy las madres comunitarias y por qué están en la calle a la intemperie? Están peleando su derecho laboral, su derecho pensional y sus derechos laborales que se lo ganaron. ¡Se lo ganaron!
¿Y qué más están peleando? El primer punto de las madres. Aumento de la minuta porque esa minuta no alcanza. Eso es lo que están peleando. ¿Y qué otra cosa están peleando las madres? Acabar con los operadores. Senadores, por el amor de Dios, apoyemos a las madres. Apoyemos para que vuelvan las asociaciones y se acaben esos grandes operadores. Vamos a tener que legislar, senadores. La comisión de senadores, a quienes saludo de manera muy especial, a la señora vicepresidenta, la doctora Nidia, que ha estado al frente de la negociación, la doctora Sofía Gaviria, ha estado también el doctor Ángel Custodio Cabrera, estamos al frente acompañando la negociación, la doctora Nora Tobar, la doctora Marisa Martínez, la doctora Daira Galvis y el señor presidente Velasco, quien nos ha generado todas las condiciones y ha acompañado también la negociación. Senadores, vamos a tener que legislar. Es necesario, senadores. Miren, perdónenme que les haya quitado tanto tiempo, pero nosotros estos temas de la niñez, nosotros los abordamos muy poco tiempo. Tenemos que enderezar el camino de este país. 1.800.000 niños, nos faltan 600 o 700 más por cubrir, tenemos que ir por ellos. Y tenemos que cubrir a los niños que están muriendo de hambre. ¿Sabe cuántos murieron en La Guajira de hambre? En solo 8 años, en el 60% del territorio de La Guajira, 4.800 niños. Solo en La Guajira. Senadores y senadoras, madres comunitarias, colombianos y colombianas, tenemos una responsabilidad histórica, tenemos un reto, asumámoslo. De verdad no solamente salgamos tristes porque uno es toda tristeza, sino que asumamos nuestro deber. Respondámosle a los niños y las niñas y a las madres comunitarias, a las madres FAMI, tutoras y sustitutas como tiene que ser. La lucha de ellas es justa, supremamente justa. Los invito a que legislemos en favor de nuestros niños y nuestras niñas. Muchas gracias, senadores y senadores. Gracias, señor senador.